Uno reciba lo que Dios sabe que cada quien necesita, que sean palabras de bendición para llenar lo que cada quien requiere, porque Dios conoce la necesidad de cada uno de ustedes. Es un honor para mi esposa Roraima y para mí estar acá en el Ministerio Apostólico Emanuel. Es de verdad un gozo, satisfacción, siempre que podemos compartir la palabra de nuestro Padre en todo momento. Agradecemos a la pastora Damari por invitarnos, gracias a todos los ministros, bendiciones. Y fíjense, tenemos como ¿cuánto? ¿Una hora? Porque yo necesito como 7 horas. ¿Ah? ¿Cómo es? No escuché amén. Amén. Como 7 horas para hacer un resumen. Y para explicar en detalle necesitamos que sea vigilia. Pero Dios es fiel. Y Dios tiene la posibilidad de resumir, yo creo que en hora y media, lo que ustedes necesitan esta tarde y esta noche. Entonces pongan ahí la disposición de su corazón para cosas especiales de Dios, que mi señora y yo y nuestra familia hemos aprendido, lo hemos puesto en práctica y Dios nos ha demostrado que es fiel y que cumple todas sus promesas. Por ello es importante que seamos obedientes. La palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero muchos de nuestros hermanos cristianos conocen palabra y la falla está en que no la ponen en práctica. Es como que la fe sin obra es muerta. Conocen la palabra, si no la practican, Dios no actúa. Deuteronomio 28, del 1 al 14 dice: bendiciones de la obediencia. Quiere decir que si uno obedece, tiene bendición. Si no obedece, le impacta Deuteronomio, pero de 15 en adelante, consecuencia de la desobediencia. Entonces tenemos que ser obedientes. Santiago dice que seamos hacedores de la palabra. Entonces hoy yo creo que es importante que todo lo que Dios nos permita intercambiar esta tarde y esta noche sea para ponerlo en práctica. Y estén preparados, porque Dios siempre lo que me dice, lo hago. Hasta un tiempo me decía que predicara y sobre todo que diera testimonio. Pero desde hace 3 meses me dijo: predica, da testimonio y además declara. Y vamos a estar declarando aquí toda la tarde y toda la noche. Que lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros, lo va a hacer en la vida de ustedes. Para la gloria de Dios y para bendición de cada uno de ustedes. Entonces, fíjense, principio para la prosperidad integral. La primera enseñanza, fíjense que estos son nuevos tiempos y tenemos que romper cuando hay como un bloqueo o algo indisposición, cuando se habla de economía, finanza y prosperidad. En tercera de Juan, Dios nos dice: amado, yo deseo que sean prosperados y que tengan salud. ¿Pero prosperado en qué? En todas las cosas, así como prospera su alma. Entonces nosotros los cristianos debemos estar conscientes que la primera y gran bendición y lo que más necesitamos todos es la salvación. Esa es la primera y mayor bendición. Pero nosotros debemos ser prosperados. Y esta noche vamos a estar compartiendo principios que Dios nos ha enseñado para que uno tenga éxito en la economía, en la finanza y sea prosperado. La pobreza no es de Dios. La pobreza no es de Dios. Y fíjense que cuando Salomón le pidió a Dios sabiduría, Dios, sin que se la pidieran, te daré sabiduría, lo que pediste, pero además te daré riqueza. Bueno, o sea que a Dios le gusta cuando Dios está contento, manda provisión y manda riqueza.
Y la Biblia dice que Dios nos da el poder y la sabiduría para hacer la riqueza. Y la riqueza deben estar en manos de los hijos y las hijas de Dios. Porque si no se las dejamos en manos de los que tienen una actitud que no es el agrado de Dios. Alguien decía que en Argentina el avivamiento no prosperó, no se desarrolló y no se mantuvo por falta de recursos financieros. Porque las iglesias tenían conocimiento, oraban, ayunaban y todo el poder económico lo tenían los que no son cristianos. ¿Y con qué se compra esto? ¿Y con qué se compra todo esto? Y cuando hay campañas, vigilia, ¿con qué se compran todos los equipos? Se alquila el gimnasio, el estadio, las pantallas, la televisor, la radio, todo es con dinero. Entonces el dinero debe estar en manos de los hijos de Dios. Inclusive hay un proverbio que dice: la riqueza del malvado, del impío, pasarán a manos del justo. Eso está aquí. La riqueza del malvado pasarán a manos del justo. Declaramos en el nombre de Jesús que las riquezas del malvado pasan a manos del justo a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Primer principio, poner todo en manos de Dios. Proverbios 16:3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Entonces debemos poner nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros negocios, los estudios, el trabajo, todo en manos de Dios. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces nosotros deseamos vivienda, carro, transporte, empleo, salud, educación, pero eso viene por añadidura. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y el Salmo 127 dice: si Dios no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Nadie quiere trabajar en vano. Entonces pongamos todo en manos de Dios. Segundo principio: limpiar antes de sembrar. Dios dice en Éxodo 25 que Él es fuerte y celoso y persigue la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero también dice que bendice a millares de los que le obedecen. Entonces hay ataduras y maldiciones generacionales. Eso hay que romperlo mediante actos de oración, arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios por todo lo que no ha sido del agrado de Dios. Y fíjense algo, rapidito les digo. Yo tenía un gerente compañero en Banfoande y se estaba divorciando. Y yo le pregunto: ¿y qué dice tu suegra del divorcio con tu esposa? La suegra dice que la mamá de ella, la abuela, se divorció. Ella se divorció. Y las otras dos hijas se divorciaron. Que la única que faltaba era la esposa de él. La abuela, la mamá, las dos hijas, y faltaban solo esa. Eso se llama ataduras y maldiciones generacionales. Otro ejemplo rapidito en la familia. Mi señora tiene 3 hermanos. La esposa de Ronald abortó. Mi señora abortó. La esposa de Robert abortó. Y faltaba solo Roxy B. Y hace 2 años salió en estado. Y al mes de estar en estado, en cama. Y fue una lucha. Mi señora orando, intercediendo. Roxy B, que ya había recibido al Señor hace 4 años y ha aprendido guerra espiritual. Y las dos guerreando todo el embarazo. Y todo el embarazo en cama. ¿Qué estábamos esperando en lo natural? Que ella también abortara. Gracias a Dios, para la gloria de Dios, se rompió esa atadura y maldición generacional y nació Sara, una belleza de profeta. Sara.
Entonces, sí hay ataduras y maldiciones generacionales. Yo estuve presidente de Banfoande. En lo que recibí Banfoande, a las 2 horas, entregando la gestión a Dios. Y el acto de arrepentimiento y perdón por lo que habían hecho en Banfoande en 50 años, que yo ni sé lo que hicieron en el banco. Entonces era una lista con todo. Señor, te pido perdón y me arrepiento por maltrato a los clientes, maltrato a los trabajadores, por el adulterio, la fornicación, mentira, vicio, alcoholismo, prostitución, envidia, celo, pelea, por todo. Y hay que pedir, entonces se hace eso, arrepentimiento, perdón, y hay borrón y cuenta nueva. ¿En qué nos basamos para decir que eso es así? En 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, orare y buscare mi rostro y se volviere de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Uno tiene que tener fe que eso es así. Entonces Dios sanó la tierra de Banfoande, sanó la tierra en Cadivi, sanó la tierra en Bande, y ahorita yo hace 2 días entregué Sudeván, pero hace 5 años cuando lo recibí, Dios sanó la tierra en Sudeván. Porque hicimos ese acto en esos 4 sitios. Ahorita le vamos a presentar para que vean los resultados. Unos gráficos para que vean los resultados en Banfoande, en Cadivi, en Bande y en Sudeván. Tercer principio, actuar en base a los principios de Dios, sobre todo con amor, con fe, con honestidad, con el deseo de servir, con humildad y con el deseo de dar. Lo principal es actuar con amor. Lo principal es actuar con amor. Y con fe en que Dios va a responder sus oraciones y su actitud. Por eso decimos actuar con amor, con fe, obediencia, servicio, honradez, humildad y el dar. Fíjense del amor. El primer mandato es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Eso no lo sabemos, pero a veces en el día a día no lo practicamos. No practicamos el amor. La fe es eso precisamente, confiar en que Dios, si uno hace lo que Él dice, tiene bendiciones y muchas promesas. Humildad. Ahorita obediencia, les di la palabra de Deuteronomio 28 del 1 al 14, ¿verdad? Las bendiciones de la obediencia. Serás cabeza y no serás cola. Prestarás y no pedirás prestado. Si usted está en obediencia, usted debe tener para prestar. Usted no debe pedir prestado. Levantar la mano los que tienen para prestar. Para prestar. Pero muchos la están levantando por fe. Muchos la están levantando por fe, porque ahorita no tienen para prestar. Y con el favor de Dios yo declaro que cada uno de ustedes tendrá para prestar. En el nombre de Jesús, tendrá para prestar. La humildad es clave, porque la palabra dice que el que se humilla, Dios lo levanta, pero el altivo Dios lo humilla. Eso es clave, la humildad, inclusive en los ministros de Dios, porque a veces tenemos orgullo espiritual. Y estando yo en Bandes en el 2006, Dios me habló de orgullo espiritual. Yo pensaba que era con los cristianos que estaban alrededor mío, y después me di cuenta que era conmigo. Porque yo le mandé una comunicación al ministro diciéndole que eliminaran una institución, y como no querían eliminarla, le mandé el oficio y le puse: esa institución está mala en esto, por lo tanto debe ser eliminada. Y le puse en letras negras grandotas: árbol que no da fruto debe ser cortado y echado al fuego. Mateo 3:10. Firmo yo. Y Dios me dijo: tú no le escribirías una carta así a una persona que tú amas. ¿Por qué no dicen amén?
Un aplauso a Dios que le habla a uno y le dice lo que no debe hacer. Entonces hay que actuar con humildad. Y Dios ahí me habló de orgullo y altivez espiritual. Porque como yo oraba y sentía que Dios escuchaba mis oraciones y que Dios me hablaba, entonces uno se pone orgulloso espiritualmente. Hay que tener cuidado con eso. El orgullo espiritual, o porque conoce mucha palabra. Ese es Éxodo 20, no, eso es Hebreos, se la conoce toda. Entonces a veces está altivo por eso. Servicio. El que quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Debemos estar para servir. Y en el dar, que está de último, yo sé que eso es lo que más les gusta a ustedes. ¿A quién le gusta dar? Más bienaventurado es dar que recibir. Debemos estar prestos a dar. En el dar está la siembra. El que siembra abundantemente cosechará. Y el que siembra escasamente cosechará. El que en lo poco me sea fiel, en lo mucho lo pondré. Hay que ser fiel en lo poquito. Y aquí vamos a hablar de diezmo, ofrendas y primicia. Dios tuvo un trato especial conmigo. Nosotros, mi señor y yo tenemos 14 años, ya más de 14 años de cristianos, de evangélicos, que recibimos al Señor en nuestro corazón. Pero cuando conocimos a los primeros hermanos cristianos evangélicos, teníamos 15 años diezmando y 7 cumpliendo con las primicias. Eso no es normal. Entonces fue un trato especial de Dios porque nosotros éramos católicos. Y en la iglesia católica no se enseña ni diezmo, ni ofrenda, ni primicia. Y nosotros íbamos a la iglesia católica y le preguntábamos al padre qué necesitaba y le llevábamos en medicina, en alimento y ropa, porque no le dábamos dinero en efectivo, porque no confiábamos en el padre. Por desconocimiento, ¿verdad? Pero después ya ahora conocemos que Dios dice en Malaquías 3:10, llevad los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, probarme en esto, dice el Señor de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Sobreabundar es tener más de lo que se necesita. Entonces, si usted diezma, usted va a tener más de lo que necesita. Ahora, ¿diezmar es fácil? No es fácil. Porque a veces todos tenemos necesidad. Y uno a veces la necesidad lo presiona para que no diezme. Mi señora y yo, cuando nos casamos, teníamos un televisor de 14 pulgadas en blanco y negro. Y queríamos comprar uno de 19 pulgadas a colores. Y tuvimos 8 meses ahorrando, pero primero era el diezmo para cambiar el televisor. Y después, con la nevera, teníamos una nevera de 11 pies y queríamos una de 15. 8 meses ahorrando, pero 8 meses diezmando. Primero el diezmo y después el ahorro para el televisor, el ahorro para la nevera. Y yo lo digo porque sé que ustedes, o mejor dicho, Dios me dijo que lo dijera siempre, porque cada uno de ustedes tiene necesidades o deseos. Quieren cambiar las cortinas, quieren cambiar la nevera, el televisor, los muebles, el juego de cuarto. Y entonces, ¿qué hago primero? ¿El diezmo o cambio los muebles? Primero es el diezmo. Y después Dios le va a proveer unos muebles buenos, bonitos y baratos. Triple vez se los va a conseguir Dios. Entonces, pero hay que ser fieles con el diezmo. Y fíjense algo, Dios me mostraba que hasta los ricos tienen presión para diezmar. Porque un rico tiene un yate, pero es que ahora quiere un avión. Y tiene yate y tiene avión, y ahora quiere comprar casa en París y en Miami. Y a veces entonces tiene presión para diezmar. Los ricos.
y tienen una fábrica y quieren montar otra. Entonces tienen presión para diezmar. Pero cuando uno le es fiel a Dios con los diezmos, Dios le da en sobreabundancia. En sobreabundancia. Dios a mí me transformó primero el bolsillo y después el corazón. Normalmente es más fácil transformar primero el corazón y después el bolsillo. Pero a nosotros nos transformó primero el bolsillo y después el corazón. Entonces fíjense, practicamos el diezmo nosotros hasta el 2004. En el 2004 el Señor a medianoche me dice: prepárense porque tienen que ponerse límite, porque les voy a dar mucho, pero eso no es para ustedes. Pero no se angustien, porque cada hijo de ustedes le pueden dar una casa, un carro y un negocio. Yo digo, bueno, sí, suena bien. Pues ¿quién no quisiera que Dios le diga que a cada hijo una casa, un carro y un negocio y lo demás para Dios? ¿Quién le parece bien? Ah, le parece bien. Entonces yo estaba en Caracas y llamo a mi señora: mami, ¿sabe que anoche el Señor me levantó desde las 2 de la mañana diciéndome que nos iba a dar mucho, pero eso no era para nosotros? Y mi señora: sí, pero ¿y los gastos, el colegio, la comida, tal? ¿Cómo no vamos a poner límite si no tenemos muchos ahorros? Entonces, eso diezmamos hasta el año 2004. En el año 2005 comenzamos a dar una ofrenda de 5%, de 10%, 20%, diezmo y 10 de ofrenda, 20%. Y ese año, yo recuerdo que yo había ganado el año anterior 110 millones y ese año nos ingresaron 210 millones. O sea, Dios lo multiplicó por 100%. Y entonces yo le decía a mi señora: mami, nosotros no estamos haciendo negocio con Dios, nosotros le estamos dando la ofrenda por agradecimiento, porque Dios nos ha prosperado mucho. Tenemos casa propia y paga, carro pago propio y ahorros en el banco. Entonces fíjate cómo Dios es de generoso, que le dimos el 20% y nos duplicó los ingresos. En el 2006 dijimos: vamos a dar el diezmo y 20% de ofrenda, 30%. Y ese año recuerdo que los ingresos fueron 285 millones, casi 80 millones más. Bien, el año 2006. Y a mediados del 2006, en julio, el Señor me vuelve a levantar en la noche y me pregunta, o me dice: ya has aprendido bastante de economía y finanza. ¿Quién es el dueño de una empresa? Y yo le digo: el que tiene por lo menos el 51%. Entonces el dueño todavía eres tú, porque yo tengo el 30%. Ah, ¿por qué no aplauden a Dios? Entonces yo llamo a mi señora otra vez. Yo estaba en Caracas y ella estaba en San Cristóbal. Mami, otra vez el Señor me levantó desde las 2 de la mañana y no pude dormir más. Y me tenía: ¿quién es el dueño de una empresa? Yo le dije que el que tenía por lo menos el 51%. Entonces él dijo que todavía los dueños éramos nosotros, porque él solo tenía el 30%. Entonces mi señora dice: sí, pero ya le estamos dando el 30% y hay que pagar el colegio, el mercado, el carro, el impuesto, todos los gastos, son muchos los gastos. El 30% ya es bastante. Yo le digo: bueno, es para que lo vayamos reflexionando y pensando. En diciembre, 6 meses después, va Miguelito, el cantante dominicano, el adorador dominicano, a San Cristóbal. Y él nos cuenta de que pactó con el Señor que si le proveía para lanzar un CD, él le daba a Dios el 60% y él se quedaba con el 40%. Entonces yo le digo a mi señora: mami, no es el 51%, es el 60%. Y en ese año comenzamos a dar, en el 2006 comenzamos a dar, en el 2007 comenzamos a dar el 60%.
en el 2007. Y fíjense algo, eso fue en diciembre, como el 26 de diciembre. Y esto es importante que ustedes lo sepan. Cuando uno se esfuerza en tener una actitud del agrado de Dios, el diablo se levanta. Y eso fue como el 26 de diciembre. Yo regresé aquí a Caracas, estaba en Bandes el 28, y cuando llego me dicen que me están cambiando del banco. Y mi señora estaba presidenta de la Fundación Banfoandes y también la sacaron a los días, a la semana. Mi señora dice que nos acostamos los dos de presidente y amanecimos los dos desempleados. Y fue cuando pactamos con el Señor el 60%. Entonces pasó enero, febrero, marzo del 2007. Y yo decía, yo lo único que tenía es mi pensión militar. Una pensión militar de 1.200, lo que sería ahorita 1.200 bolívares, 1.200.000 en aquel momento, 1.200 ahorita. Y yo dije, no, yo le decía, Señor, tú has sido muy fiel siempre con nosotros. Yo voy a empezar a cumplir el 60%, aunque estemos desempleados, de la pensión militar. Y de 1.200 le dábamos al Señor 720. Y ustedes dirán, pero ¿y con qué cubrían los gastos? Los gastos los cubríamos con mi liquidación de Banfoandes y del mismo Bande que me dieron como que fueron 280 millones. Y en un año gastamos como 80, porque estábamos los dos desempleados. Pero de la pensión ya le empezamos a dar el 60% a Dios en abril del 2007, estando desempleados. En el año siguiente, en el 2009, febrero, el mismo profeta amigo que nos había dicho que escribiéramos este libro, que vamos a hablar más tarde, me dijo, oró por mí, por mi hijo, y entre las palabras dijo, el Señor va a cumplir el deseo de tu corazón, de que le deje el 90%, y Él se queda, y tú te quedas con el 10%. Y el 10% va a ser suficiente para ti, para tu familia, para tus hijos, para los hijos de tus hijos y para tu ministerio. Wow, yo dije, y yo le dije, gracias Señor, porque me lo dijo delante de Roy, nuestro hijo mayor. Porque imagínense que yo llegue a la casa solo diciendo que el Señor me dijo que ahora damos el 90%. ¿Ah? Y fíjense algo interesante. ¿Ustedes creen que con el 10% puede ser suficiente para uno, sus hijos, sus nietos y el ministerio? No, ¿verdad? ¿Sabe quién se queda con el 10%? El presidente de Colgate. ¿Ustedes creen que el presidente de Colgate, el 10% es suficiente para él, para sus hijos, para sus nietos y para el ministerio? Un aplauso a Dios que es fiel. Y hoy estamos celebrando fiesta de las primicias. En ese año 2006 yo estaba en Bande y mi señora me llama y me dice, hay una persona que tiene necesidad, ¿tienes diezmo, algo de diezmo? Yo digo, no, diezmo no, estamos en enero y nos corresponde dar las primicias. ¿Y cuánto tiene? Y yo le digo 15 millones. ¿Y por qué 15 millones si tú ganas 7? Déjame explicarte. Yo ganaba 7 millones en Bande, pero en enero del 2006 yo fui a una reunión de la CanTV. Yo era director de la CanTV y por una reunión a uno le daban 1.000 bolívares, lo que era 1.000 bolívares ahorita. Y yo dije, la primera reunión del año, eso es primicia. Yo era también director en la CAF, Corporación Andina de Fomento, y por asistir a una reunión, yo había asistido el año pasado a 4 reuniones, y la primera reunión fue en enero, y a uno le daban $900, y la primera reunión fue en enero, eso es primicia.
Y el año anterior yo había viajado con el gobierno para Colombia, Bolivia, Uruguay, varios países. Y el primer viaje fue en enero. Y yo dije, lo que me quede de viático es primicia. Y me quedaron $1,200. Entonces, lo de CanTV, lo de la CAF, los $900 y estos 1,200 convertidos a bolívares daban 15 millones. Les digo esto porque fíjense que cualquiera puede decir, bueno, pero unos viáticos, eso no debería ser primicia. Lo llaman dieta. Esa dieta de CanTV no debería ser primicia. Esos dólares de la CAF no deberían de ser primicia. Pero Dios lo pone en mi corazón y es primicia. Y el 100% del sueldo de enero. ¿Es fácil? No es fácil, porque para que usted cumpla con las primicias y usted dé, por ejemplo, el 100% del sueldo de enero, quiere decir que usted tiene que tener ahorro para cubrir todos los gastos de enero. Pero si usted diezma y ofrenda, Dios le va a dar para que entregue las primicias de enero 100%. Lo declaramos aquí en el nombre de Jesús. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Que ustedes serán obedientes con la práctica del diezmo y las ofrendas. Y Dios va a permitir que ustedes tengan ahorro suficiente para entregar todas las primicias de enero. Todo lo que reciban en enero lo van a traer acá a la casa de Dios. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Y fíjense, esas primicias las cumplimos en nuestra vida personal. En Banfoande, nosotros diezmamos en el 2001. El banco estaba quebrado. Lo recibimos en el 2000. Lo entregamos en manos de Dios, limpiamos antes de sembrar. Y en enero, a los 3 meses, el banco dio de ganancia 30 millones de bolívares. Y comenzamos a practicar el diezmo. Dimos 3 millones de bolívares para obra social. ¿Qué les dije yo? Que cuando uno hace algo del agrado de Dios, el diablo se levanta. Y me empezaron a criticar por prensa, por radio y por televisión en San Cristóbal. Que eso era para robarme esos reales de 3 millones, que era el diezmo. Y Dios dejó que me ofendieran 3 meses nada más, porque en marzo publicamos el balance en abril del banco y el banco tuvo de ganancia 300 millones. En enero, 30. En marzo, 300. No me ofendieron más nunca. No me ofendieron más nunca. Ese año el banco tuvo de ganancia 3.500 millones. El año anterior 395. O sea, casi 10 veces más. El año siguiente, 2002, el banco tuvo de ganancia 6.400. En el 2003, 12.500. En el 2004, 24 millardos para aquel momento. Millardo. O sea, se duplicaba cada año. Hasta el 2004 diezmó Banfoande. En el 2005 empezamos a cumplir con una ofrenda adicional, 5%. El diezmo más 5%, 15%. ¿Y saben cuánto era el 15% en el 2005? Más de 1.000 millones. Más de 1 millardo. El banco ya se ganaba mensual 7 y 8 millardos. ¿Están escuchando lo que era en el 2001? 30, 300. Ahora en el 2005 y el 2006 se ganaba 7 y 8 millardos. En el 2006, enero, empezamos a cumplir con las primicias. Fíjense, es lo que le estoy diciendo. Si uno diezma y ofrenda,
Dios le permite estar en sobreabundancia y tener para cumplir bien con las primicias. ¿Y saben cuáles fueron las primicias de Banfoande en enero del 2006? 7.2 millardos. Toda la ganancia del mes de enero del 2006 se entregó a la Fundación Banfoande. Y el balance que se publicó decía, utilidad neta, 0. Yo estaba esperando a ver si alguien me llamaba de Caracas para preguntarme que por qué el balance era 0. Nadie me llamó. Porque uno también ora, ¿verdad? Que dicen, Señor, que nos declaramos invisible ante el reino de las tinieblas. Y nadie vio el balance ese porque nadie me llamó. Entonces, diezmos, ofrendas y primicias son clave del éxito para la economía y la finanza, para tener libertad financiera, para tener prosperidad. Y debemos de cumplirla con mucha certeza. Diezmos, ofrendas y primicias. Las practicamos entonces en nuestra vida personal, las practicamos en una institución como Banfoande. Y saben, ese año 2006, entre diezmo, ofrenda y primicia, Banfoande recibió en la Fundación Banfoande 23 millardos. ¿Están escuchando la cifra? Entre diezmo, ofrenda y primicia, 23 millardos. Y eso era tanto dinero que en la Fundación Banfoande, en un año, tuvieron que trabajar mucho para ejecutar la mitad, porque era demasiado dinero. Ejecutamos 13 millardos, era mucho dinero. Eso se llama sobreabundancia. Sobreabundancia. Ahí lo tienen, ¿ves? Eso en el 2000, hasta el 2004, diezmo. El 2005, diezmo más ofrenda. Y el 2006, diezmo, ofrenda y primicia. ¿Y saben cuánto fue la ganancia? 75 millardos ese año. Un aplauso a Dios que es fiel. $75 millardos. $75 millardos. Ahora fíjense algo. Cuando se aplicó el diezmo en la institución, se le aprobó a los trabajadores un incentivo de productividad, 10%. Cuando se les dio el incentivo de productividad en el 2001, fueron 3 millones, igual que el diezmo, entre 750 trabajadores. Cuando eso se les dio, les tocó como 40, como decía ahorita, 40 bolívares a cada uno. Y algunos decían, ¿y para qué nos dan eso? Y yo les decía, ustedes tienen el 10% de la utilidad del banco. Si la utilidad es poca, ustedes tienen poco. Cuando la utilidad sea mucho, ustedes van a tener mucho. ¿Y saben cuánto era ese 10% en el 2005 y 2006? Mensual. 700 y 800 millones mensuales. Entonces los trabajadores, fíjense algo, tenían crédito de vivienda, crédito de vehículo, se les pagaba el estacionamiento, porque cuando llegamos el estacionamiento se le pagaba solo a los gerentes, a 25. Y nosotros dijimos, ¿y por qué le van a pagar al que más gana? Sacamos cuenta y le pudimos pagar el estacionamiento a todos los trabajadores. El HCM, hospitalización, cirugía y maternidad, le cubría a los gerentes 5 millones y al resto 3. Y yo decía, lo mismo, le cubre más al que más gana. Eso no puede ser así, debería cubrirle más a lo que menos gana. Y lo pusimos todo igual, a 3 millones. ¿Por qué? Porque en el 2001 todavía no había suficiente dinero para subirlos todos a 5. Y de 1.100 trabajadores, hijos de los trabajadores, 300 solamente tenían cobertura de HCM. De 1.100, a los 6 meses, el 100% de los trabajadores, el 100% de los hijos de los trabajadores y los jubilados. Una bendición especial para los trabajadores.
Fíjense otra, estímulo para estudiar. Estímulo para estudiar. El que sacara más de 18 puntos, el banco le pagaba a los trabajadores el 100% de los estudios. El que sacara más de 16, el banco le pagaba el 60%. Y el que sacaba más de 14, el banco le pagaba el 40%. Y el que sacaba menos de 14, el banco lo financiaba. Y la gente, todo el mundo estaba motivado a estudiar. Y uno iba en la noche a un aula de la UFRON, una universidad allá de San Cristóbal, y habían 30 alumnos en la noche en una especialización en banca y finanzas. Y de 30 alumnos, 25 eran de Banfoande. Entonces tenían crédito de vivienda, crédito de vehículos, se le pagaba el estacionamiento, HCM para todos los trabajadores, para sus hijos, los jubilados, se le pagaban los estudios, se le pagaba el 50% de un gimnasio. Podían ir a cualquier gimnasio de Venezuela y el banco le pagaba la mitad. ¿Quién hace ejercicio aquí en gimnasio? No hacen poquito, pero salen a caminar por las avenidas, así. Mire que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y el cuerpo necesita ejercicio y sana alimentación. Entonces los cristianos tenemos que hacer ejercicio, sobre todo aeróbico, caminar, trotar, bicicleta, natación, escaladora, eso que son aeróbicos, por lo menos entre 30 minutos y 40 minutos diarios, aeróbico. Eso contribuye a la salud, al sistema respiratorio, al sistema circulatorio, el sobrepeso y además por el estrés, porque aunque estamos en la iglesia a veces están estresados los ministros. Dime cuando están en sanidad y liberación, esos salen súper cargados. Usted se monta en una bicicleta media hora y bota todo eso. Entonces hay que hacer ejercicio. Fíjense algo. Malaquías 3:10 dice que tendremos sobreabundancia, ¿verdad? 3:10. ¿Qué dice Malaquías 3:11? Yo me encargaré por vosotros del devorador. El peor devorador de un banco es la morosidad. Y el Banfoande, cuando nosotros lo recibimos, la morosidad estaba en 17%. Y en el 2006 estaba en 2%. En 2% la morosidad. Entonces Dios se encarga del devorador. ¿Quién es el devorador? Los robos, las enfermedades, los divorcios, los incendios, los malos, los que tienen negocio, no consiguen crédito con los bancos o no tienen cómo pagar las deudas, ya no tienen insumos y materia prima para trabajar en su negocio. Todo eso es devorador. Malos trabajadores o trabajadores que son deshonestos y le roban a usted en su negocio. Eso es devorador. Si usted diezma, Dios se encarga del devorador. Le da recursos para que usted pague sus deudas, le consigue buena materia prima, le consigue buenos trabajadores. Si necesita socio, le consigue un buen socio. Si usted está soltero, le consigue una buena esposa, un buen esposo que lo ayude a ir para el negocio. Y en Banfoande Dios nos lo demostró. Y ahorita yo estoy después yo estaba en Cadivi. Fíjense, en Cadivi la morosidad del sistema bancario era 7.9% en el 2003 y en el 2007 era 2%. En el 2000, como en 6 años después. Y ahorita estoy en Sudeban y la morosidad del sistema bancario venezolano es 0,63%. Es la más baja de toda Latinoamérica. Eso solo lo hace Dios. Es porque Dios se encarga del devorador. Dios se encarga del devorador. Entonces fíjense, les digo esto porque ocurrió en Banfoande, ocurrió en el sistema bancario estando en Cadivi 2003-2004 y ocurrió en el sistema estando en Sudeban. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra siempre se cumple. Lo que tenemos que ser obedientes somos nosotros para que Dios cumpla sus promesas.
O sea, si nosotros actuamos en obediencia, vamos a ver la fidelidad de Dios hecha realidad. Pero si nosotros no actuamos en obediencia, ¿Dios cómo va a actuar? Malaquías 3:12. ¿Qué dice Malaquías 3:12? Seréis llamado bienaventurado de las naciones y seréis tierra deseada. Tierra deseada. En Banfoande, los trabajadores tenían 3 años yéndose del banco para otros bancos. En el 2001, al final del 2001, estaban regresando. Los que se fueron, querían regresar al banco. Y los trabajadores de los mejores bancos de Venezuela estaban mandando los currículum para Banfoande. Porque los mejores beneficios de toda la banca de Venezuela los tenía Banfoande. Con eso que les estoy diciendo. Vivienda, vehículo, estudio, salud, estacionamiento, gimnasio, incentivo de productividad en función a lo que produjeran. Y en 4 años, en el 2004, en Banfoande no habían trabajadores en situación de pobreza. ¿Cuántos trabajadores habían en el 2000? 750. Pero en el 2004 ya habían 2.000 trabajadores. Y no habían trabajadores en situación de pobreza, porque los trabajadores tenían casa, tenían carro, tenían buenos ingresos, salud, educación, todo. Entonces se cumple la palabra de Dios que dice, serás tierra deseada. Yo declaro en el nombre de Jesús que cada uno de ustedes será tierra deseada. Tendrán una actitud del agrado de Dios y serán tierra deseada, en el nombre de Jesús. Yo entregué hace 2 días su deván. Hace 2 días entregué su deván. Y ayer lo despedí a los trabajadores, todos reunían en un salón, los despedí. Y algunos se le acercaron a mi señora y le decían, yo deseo ir para donde vaya el superintendente, aunque gane menos. Wow, eso solo lo puede hacer Dios. Eso solo lo puede hacer Dios. Ajá, pero la gloria siempre sea para Dios. Pero que se cumple la palabra de Malaquías 3:12, ¿verdad? Que él diga, yo deseo ir para donde él va, aunque gane menos. Porque gracias a Dios, allá ahorita en su deván ganan bastante. Y tienen todo eso también que yo les estoy diciendo. Vivienda, vehículos, bonos de productividad, de todo. Eso tienen de todo. ¿Y saben por qué tienen de todo? Porque en Banfoande, en Bande y en Sudeván y en una finca donde tengo unas búfalas, yo trato a los trabajadores como que fueran mis hijos. Como que ahí trabajara Roy, Génesis y Michelle. ¿Y saben qué siento yo por Roy, Génesis y Michelle? Mucho amor. Y si yo trato a los trabajadores como a Roy, Génesis y Michelle, yo los voy a tratar con mucho amor. Y Dios nos trata a nosotros con mucho amor. Y Dios nos da a nosotros lo que nosotros no merecemos. Entonces Dios me ha enseñado a mí que tengo que darle a la gente hasta lo que aparentemente no merecen. Pero eso hace que la gente se transforme. Porque nosotros, Dios nos ha dado mucho de cosas que no merecemos. Y después nosotros, por amor a Dios y por agradecimiento, cambiamos de actitud. Y yo sé que gracias a Dios, gente en Banfoande, en Cadivi, en Bande y ahora en Sudeván están cambiando de actitud. Porque se les trata con amor. Entonces usted tiene que hacer un ejercicio mental de tratar a la gente mayor como que fuera su mamá, a la gente contemporánea con usted como que fueran su esposo, su esposa o sus hermanos,
Y los que son adolescentes para usted o menores, tratarlo como que fueran sus hijos. Y si usted los trata así, usted le va a dar lo que ellos aparentemente no se merecen. Los jubilados de Banfoande se les hizo homologación de los sueldos. ¿Saben lo que es homologación? Homologación es que cuando uno se jubila, tiene una pensión en base al sueldo con el cual se jubiló. Pero a veces pasan 10 años y la pensión es la misma. En Banfoande, en Bande y en Sudeban, la homologación se actualiza automáticamente cuando se le aumenta el sueldo a los activos. Y a los de Sudeban, ¿cuándo se les hizo a los de Sudeban? En el 2009. Y yo digo, ¿por qué si Sudeban tiene 69 años, por qué no le han homologado el sueldo a los trabajadores? Yo pienso porque hay poco amor hacia los jubilados. Porque si tú lo tratas como si fuera tu mamá o tu papá, tú le homologaras los sueldos. Y en Banfoande se hizo, en Bande y en Sudeban. Y saben, cuando creamos el incentivo de productividad para los trabajadores de Banfoande, le dimos un bono a los jubilados, que lo llamamos bono de prosperidad. Y la gente decía, ¿y para qué le vamos a dar eso a los jubilados si la ley no nos obliga a eso? No es necesario que se lo demos. Y yo le decía, pero eso los va a bendecir a ellos. Y esas 110 familias de jubilados van a estar orando por el banco, para que al banco le vaya bien. Así fue la respuesta que yo le di. Esas son 110 familias que oran por el banco. Entonces los jubilados tenían un bono de prosperidad. Eso no sale en la ley. Y que uno le homologue a los jubilados, eso tampoco es obligatorio. Pero si uno los trata como trataría a su mamá y a su papá, o pensando que uno algún día va a ser jubilado también, y la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces uno tiene que pensar, ¿cómo me gustaría a mí que me trataran cuando yo fuera jubilado? Me gustaría que... Pero a veces uno, el corazón duro, no le permite amar a la gente. Entonces, fíjense, los jubilados, gracias a Dios, de Banfoande, Bande y Sudeban, muy contentos y felices, jubilados. Y la institución se convierte en tierra deseada. En tierra deseada. Declaramos que todos ustedes serán tierra deseada. Y los que tienen negocio, sus negocios se convertirán en tierra deseada. Y los que van a montar negocios nuevos, sus negocios serán tierra deseada. Fíjense algo que les voy a precisar ahorita. Es parte de lo que yo especifico con mucho detalle cuando tengo reunión, pero con hombres y mujeres de negocio. Pero Dios me ha estado diciendo que desea que hombres y mujeres de su pueblo que no tienen negocio, Dios desea que monten negocio. Pero que lo monten bajo principios de Dios. Ya le hemos dado algunos. Montan un negocio, lo ponen en manos de Dios, limpian antes de sembrar, practican el diezmo, las ofrendas, las primicias, paguen completo los impuestos. La palabra dice, cuando le preguntaron a Jesús, ¿es justo que paguemos impuestos? ¿Y qué respondió nuestro Señor Jesucristo? Al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. De Dios son los diezmos, ofrendas y primicias, pero del gobierno y del César son los impuestos. Hay que pagar los impuestos completos y su negocio va a ser bendecido. No, porque esto es mucho impuesto. Si usted piensa que es mucho impuesto, es igual que piense que es mucho diezmo, es mucha ofrenda, es mucha primicia. Entonces Dios dirá,
Bueno, pero entonces yo no te voy a dar más a ti porque ya es suficiente. Entonces, mientras usted sea fiel con los impuestos, con los diezmos, ofrenda y primicia, se va a cumplir la palabra que dice: el que en lo poco me sea fiel, en lo mucho lo pondré. Les voy a contar aquí rapidito para que vean la fidelidad de Dios. Yo fui presidente de Banfoande 2000-2004 y presidente de Cadivi 2003-2004 simultáneamente. Pero entregué Cadivi y Banfoande y pasé a ser presidente de Bande. ¿Cuánto fue diezmo, ofrenda y primicia de Banfoande en el 2006? Ahorita, 23 millardos. ¿Saben cuánto fue el diezmo de Bande en el 2006? 120 millardos. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios se cumple siempre. Diezmo, ofrenda y primicia de Banfoande en el 2006, 23 millardos. El diezmo del 2006 de Bande, 120 millardos. Porque el banco tuvo de ganancia 1.2 billones en ese año. Y esas ganancias no las ha tenido más nunca. Del 2007 para acá, cuando sacaron a Dios, del 2007 para acá, no tuvo esa ganancia más nunca. O sea que cuando uno es fiel a Dios, ahí se cumplen las bendiciones. Y Banfoande, las bendiciones desaparecieron a partir del 2007, porque sacaron a Dios también de Banfoande y sacaron a Dios de Bande. Y Cadivi fue próspero 2003, 2004 hasta el 2005. El Cadivi que ahorita el presidente dijo que se iba a eliminar. Les cuento rapidito. El tipo de cambio oficial. Esta es la anterior. La anterior. Esta, la anterior. Ajá. Fíjense, estas son las reservas internacionales que estaban aquí en 13 millardos, 13 mil. ¿Ve? Aquí. ¿Saben algo? Nosotros recibimos a Cadivi con 13 millardos acá de reservas internacionales. Y yo le pregunté a los especialistas en economía y finanzas, si hacemos las cosas bien, con eficiencia y honestidad, ¿en cuánto estaremos en diciembre del 2003? Los especialistas me decían, en 16 millardos, o sea, 3 más, 16 y medio. Y yo le decía, yo siento de parte de Dios que eso va a estar sobre 18 millardos. Y en diciembre del 2003, las reservas internacionales cerraron en 21 millardos. 21 millardos. Y en el 2004, en diciembre, aquí, 30 millardos. 21 en el 2003, 30 en el 2004. Y esto, la siguiente, por favor. Bueno, fíjense, el riesgo país, este es el riesgo país, la posibilidad de que Venezuela no pague su deuda externa. Aquí estaba en 1.400 puntos. Mientras más alto, peor. Mientras más bajo, mejor. Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, México tienen entre 200 y 300. Y miren a dónde bajó, a 289. Aquí se cumple la palabra de Dios que dice que se encargará del devorador. Te elimina el riesgo. ¿Saben en cuánto estamos ahorita? En 1.300. Ahorita. Sigue. Miren cómo estaba la cartera de crédito, ¿dónde llegó? En 4 años. Sigue. Sigue. Miren lo que les dije de la morosidad, el devorador, de 7.5% de mora a 1.25% en 4 años. Este es el devorador. Dios se encargará del devorador. Sigue. Esto es ahorita el sistema bancario. Venezuela siempre estuvo aquí, miren, dentro de lo esperado.
Nunca pasaba de 60 puntos. Esto es 60 puntos. Y aquí llegamos nosotros de la mano de Dios en la peor situación aquí en el 2009. Aquí fueron la intervención y la liquidación de los bancos. Es un proceso de limpieza, depuración. Y miren ahora, en el 2011 pasamos los 60 puntos. En el 2012 pasamos los 70 puntos. Y ahora estamos en 73, 75 puntos. Esta es la calificación más alta de toda Venezuela por parte del sistema bancario. Sobre lo esperado. Un aplauso a Dios que es fiel. La otra. Miren la morosidad que yo les dije, 0,63. Dios se encargará del devorador. Sigue. ¿A quién le damos la gloria? A Dios, solo a Dios. Un aplauso a Dios que es fiel. Ajá, pero fíjense, ya estamos aquí, Dios demostrándonos la fidelidad en Banfoande, en Cadivi, en Bande, en Sudeván. No tan convencidos de que Dios es fiel. Cuando yo llegué a Sudeván en el 2009, yo reuní a los gerentes al día siguiente. Y yo les dije, mire, yo ya estoy convencido de que Dios es fiel y que si uno actúa con agrado a Dios, tiene el éxito garantizado. Ustedes, los coordinadores y los gerentes, acostúmbrense que a partir de ahora ustedes van a decir, nunca antes. Eso lo deseábamos hace mucho tiempo, por primera vez. Y eso ha sido continuo estos 5 años. Por primera vez, nunca antes, eso lo deseábamos hace mucho tiempo. Porque Dios empieza a hacer cosas que usted ni soñaba, lo que usted deseaba hace 5 o 10 años, Dios lo empieza a hacer realidad. Y declaro en el nombre de Jesús que usted a partir de hoy va a vivir diciendo, nunca antes, por primera vez. Eso lo deseábamos hace mucho tiempo, para la gloria de Dios y para bendición de ustedes, de su familia y de sus negocios. En el nombre de Jesús, así será, en el nombre de Jesús. Fíjense, esta es la parte que quiero explicarles rapidito, que yo en detalle siempre le insisto a los hombres y mujeres de negocio, pero Dios le va a dar a ustedes ideas, va a poner en su corazón el deseo de crear negocios, lo que no tienen negocio, ¿verdad? Pero usted tiene que practicar los principios, que son muy sencillos, y usted va a ser exitoso en su negocio. Después usted se va a reír y se va a gozar viendo cómo prospera su negocio. Pero tiene que practicar lo que hemos hablado, entregar la gestión a Dios, limpiar antes de sembrar, el diezmo, las ofrendas, las primicias, pagar completo sus impuestos, tratar con amor a los trabajadores, a los clientes, a todos. Pero hay 3 cosas clave. Y fíjense, el precio de lo que usted vende, ya sea un bien o un servicio, el precio tiene que ser el más bajo posible. Normalmente la gente a veces pone el precio más alto posible. Eso no es de Dios. De Dios es el precio más bajo posible. No es que usted va a poner un precio tan bajo que el negocio tiene pérdida. No, usted no debe tener pérdida. Pero es el precio más bajo. ¿Por qué? Si usted pone el precio más bajo, en lugar de vender 10, va a vender 100. Y en lugar de vender 100, va a vender 1000. Y entonces usted va a ganar por volumen. Segundo, la calidad tiene que ser calidad de amor. Repitan conmigo, calidad de amor. Como que fuera para su mamá, para su esposa o hermano, o que fueran para sus hijos. Calidad de amor. Yo siempre digo que hay algunos negocios que venden jugo o venden chicha. Y venden todo el día jugo. O todo el día venden chicha y en la noche preparan una jarra de chicha o jugo para llevar a su casa. Esa chicha y ese jugo son diferentes, son más espesos.
Eso está hecho con... Esa es la que tienen que vender todo el día. Si usted esa que hace para llevar a su casa, esa calidad de amor, la vende todo el día, su negocio no le hacen cola para comprar. Cola para comprar. Nosotros tenemos un testimonio. Cuando llegamos a San Cristóbal, había un restaurante y la gente hacía cola para almorzar. Y a mí me gusta entrar a esos sitios para ver por qué es así. Entonces yo entraba con mi señora y decía, mira, bajo precio, excelente calidad y buen servicio. Y era una churuata grande ahí, hasta fea. Tumbaron la churuata, hicieron un edificio ahí moderno, de lujo. Y nosotros fuimos. Más de la mitad del restaurante vacío. Ajá, ¿qué pasó aquí? Los precios altísimos. Ahora era la mitad de lo que servían. No, ahí no va nadie. Lo vivimos nosotros. Hacen cola. Ahorita estuvimos en Barquisimeto y fuimos a 2 sitios donde hacen cola para almorzar esperando que desocupen las mesas. Yo declaro en el nombre de Jesús que los que tienen negocio de ustedes y los que monten negocio, la gente hará cola para comprar lo que ustedes venden. En el nombre de Jesús. Van a hacer cola para comprar lo que usted vende. Ahora, fíjense algo. Si la gente no hace cola para comprar lo que usted vende, usted tiene que revisar. Porque usted no tiene el precio adecuado, no tiene la calidad adecuada y no tiene el servicio adecuado. Porque si usted tiene el precio adecuado, tiene la calidad adecuada y tiene el servicio adecuado, la gente hace cola para lo que usted vende. Porque la gente compara. Usted va a comprar lo que sea, caucho, y usted pide presupuesto en 3 sitios. Usted va a comprar, ¿qué puede ser? Ropa, zapatos, y se pasea por la zapatería y después que da una segunda vuelta para comprar. Ajá, ¿y qué hace en la primera vuelta? Ver precio y ver calidad y ver servicio, pero sobre todo precio y calidad. Y cuando las cosas son de calidad, mucha gente no le hace caso al precio. La gente que tiene poder adquisitivo, bastante poder adquisitivo, no le hace caso al precio. Ellos lo que les importa es la calidad. Pero a niveles medio y bajos sí les importa el precio. Entonces tenemos que hacer buena calidad con buen precio. Si usted vende perro caliente, hamburguesa, empanada, lo que sea, tequeño, y alguien come esos tequeños y no regresa, esos tequeños no están cumpliendo, no son del agrado de Dios. Porque si yo me como un tequeño de eso y son del agrado de Dios, yo regreso con mi esposa. Porque yo quiero que mi esposa se coma esos tequeños que yo me comí, que están sabrosos. Y después de repente vamos con nuestros hijos, porque queremos que nuestros hijos se coman esos tequeños, o ese perro caliente, o esa hamburguesa. Pero si esa persona que se lo comió no regresa, usted tiene que revisarse. Yo declaro en el nombre de Jesús que la gente regresará con su esposo, su esposa, regresará con sus hijos, regresará con los vecinos a comprar lo que usted vende. En el nombre de Jesús. Y ahora, el orden correcto. El orden correcto, primero Dios, después la familia, después los negocios. ¿Ven ahí el trabajo de qué está? De tercero. En mi vida, antes de conocer de Dios, estaba de primerito aquí. Y Dios estaba aquí solamente si me metía en problemas. Si no me metía en problemas, Dios no aparecía en el juego. Pero nos metimos en problemas, mi esposa y yo.
yo caí en adulterio y estuvimos a punto de divorciarnos. Y gracias a Dios, Dios nos restauró el matrimonio y ahora tenemos un matrimonio y una familia feliz para servirle a Dios. Entonces lo primero debe ser Dios, después la familia y después el trabajo, incluyendo el ministerio. Repito, incluyendo el ministerio. Un aplauso ahí porque no veo los aplausos. Incluyendo el ministerio. Mi señora estuvo, ¿dónde fue que la niñita habló contigo? En México, predicando en México, en una iglesia, y se le acercó una niñita de 8 años y le dice a ella, ay, aquí esto sí es bonito en la iglesia, pero ella es hija de pastores, pero mi papá y mi mamá no se comportan en la casa como aquí. Allá gritan y pelean y todo. Y aquí yo veo que ellos son amor y dulces y cariñosos y todo aquí en la iglesia. Y no escucho amén. Amén. Entonces fíjense, lo primero tiene que ser allá en la casa. En la casa. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Ayer estuvimos en un área de gestión social de Sudeban. La gente ahí diciendo, bueno, los sentimientos y la cosa, porque yo me iba o porque me estoy yendo. Y ahí trabaja el esposo de mi hija. Y para la gloria de Dios, Emiliano, ¿qué fue lo que dijo? Emiliano dijo, bueno, ustedes no tienen la ventaja que yo tengo, porque yo soy el yerno de él. Él es mi suegro. Y yo sí voy para su casa con frecuencia y paso almuerzo y cena y tal cosa. Lo que le puedo decir es que todo eso que ustedes están diciendo y viendo aquí en Sudeban, él lo hace igualito en su casa. Y yo le digo, bueno, ayer después esta mañana fue a la casa, yo lo abracé y le dije, gracias por esas palabras bonitas que dijiste ayer. ¿Verdad? Emiliano. Pero tenemos que ser igual. En la casa, en el trabajo, en la iglesia. Tenemos que ser iguales en todas partes. Iguales en todas partes. Porque si no, entonces nuestros hijos a veces rechazan la iglesia. O rechazan el trabajo. Rechazan el trabajo. Entonces queremos que estén en bendición permanente. Importantísimo en todo esto, yo les cuento la gloria. Mi señora dice que yo siempre cuento la gloria, pero a ella le gusta decir la historia. Y hay historia que es fuerte y dura. Y mi señora, gracias a Dios, es la ayuda idónea, mujer virtuosa y es una guerrera. Entonces yo, porque tengo gran parte de este éxito en todas esas instituciones, primero por la ayuda de Dios, pero es porque ella está guerreando todo el día y yo camino tranquilito sin ningún demonio por delante. Y yo me acuesto a dormir y me levanto tranquilito, porque yo sé que ella está guerreando. Entonces nadie me molesta, ni de día ni de noche. Mami, pasa por favor. Entonces las mujeres tienen que convertirse en unas guerreras. Fíjense algo, dentro de tantas cosas que Dios me ha mostrado, primero, que Venezuela siempre ha vivido en abundancia. ¿Están escuchando? Venezuela siempre ha vivido en abundancia y nunca ha sido administrada con una actitud del agrado de Dios. Pero vienen tiempos donde hombres y mujeres temerosos de Dios van a administrar la riqueza de Venezuela. Y serán tiempos de sobreabundancia. Tiempos de sobreabundancia. Serán tiempos de sobreabundancia.
Ahora fíjense, Dios me lo dice. ¿Por qué me lo dice y yo lo creo? O sea, lo creo. Porque Dios lo hizo en Banfoande. Dios lo hizo en Bande. Dios lo hizo en Sudeván. Y Dios me decía, eso que hice en Bande, en Sudeván y en Banfoande, lo voy a hacer en Venezuela. Lo voy a hacer en Venezuela. Eso va a suceder en Venezuela. Vamos a vivir tiempos de sobreabundancia. Tiempos de sobreabundancia. Y fíjense algo. Banfoande estaba quebrado. Dios lo transformó, lo prosperó y todos los trabajadores salieron de situación de pobreza. O sea que Dios tiene el poder para transformar y para prosperar. Pero nosotros siempre hemos vivido en abundancia. Bandes era rico y habían 400 trabajadores. Y cuando nosotros llegamos en el 2005, de esos 400 trabajadores, habían 70 en situación de pobreza. Al año y medio, ninguno. Y después aquí en Sudeván, en el 2009 cuando llegamos, habían 850 trabajadores. En situación de pobreza, 110. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿y por qué en instituciones ricas hay pobres? Y Dios me decía, así es Venezuela. Y Dios eliminó la pobreza en Bande, en Banfoande y en Sudeván. Y me decía a mí, eso lo voy a hacer en Venezuela. Eso lo va a hacer en Venezuela. Para la gloria de Dios, así será Venezuela.